La entrevista de hoy. Justamente son ya las 6 de la mañana con 59 minutos y ahora me da mucho gusto saludar a Alex Levarón González. Él es el director de la Comisión Nacional del Agua en la entidad. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, un fuerte abrazo y un saludo a todo el auditorio en la zona de la frontera de Ciudad Juárez. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, pues hay muchos planes dentro de la Conagua todavía que algunos ya se están llevando a cabo, otros están por iniciarse, pero también me gustaría mucho conocer cuál es la cuestión, lo relacionado con el Dren 2A, porque pues todavía no está concluido, presenta en algunas partes, hay ciertos hundimientos a los costados. ¿Qué se va a hacer con el Dren 2A? ¿Hay planes para subsanar algunas fallas que ya está presentando? Bueno, si recuerdas, en la visita del doctor director general de la Conagua, el doctor David Corens, se hicieron algunos compromisos, entre ellos inversiones importantes para poder avanzar en la solución de las aguas pluviales de Ciudad Juárez. No nomás del Dren 2A, sino el trabajo de los diques, la reconstrucción, el desasolve, muchos de los trabajos que ya se hicieron en los últimos meses. Nomás en desasolves de diques, yo creo que mostró una señal importante en las lluvias que tuvimos en este año, en la temporada de lluvias en Ciudad Juárez. Los diques de Ciudad Juárez se les extrajo más de 1 millón de metros cúbicos de asolve. Esto, sin lugar a dudas, permitió y va a seguir permitiendo en los próximos años que Ciudad Juárez pueda amortiguar lluvias de importantes entre 40 y 60 milímetros que tuvimos en algunas ocasiones en menos de 2 horas. Entonces, estos trabajos no nomás es el Dren 2A, hay que recordar que el Dren 2A es la arteria que le va a permitir a la ciudad de Juárez, a la parte de la Sierra de Juárez, de poder escurrir o sacar las aguas pluviales de una manera muy rápida. Los diques van a permitir el amortiguamiento de lluvias importantes en Ciudad Juárez para evitar desastres, inundaciones severas. Entonces es un trabajo en su conjunto, no es un tema exclusivamente del Dren 2A. En el tema específico del Dren 2A, este año y el año pasado no pudimos invertir recursos federales porque faltaba el permiso formal y la revisión formal de lo que era el proyecto hidráulico de toda la cuenca de Ciudad Juárez. Entonces, desafortunadamente nos hemos quedado atorados en ese tema en estos 2 años, pero el proyecto ya ha sido terminado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ya ha sido revisado y validado por la Conagua en las últimas semanas. Yo espero, según nos informan de oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua, que el doctor David Korenfeld va a estar haciendo una visita al estado de Chihuahua, concretamente al norte del estado, específicamente Ciudad Juárez, para mediados finales de este mes de noviembre, en donde ya esperemos que junto con el municipio, el gobierno del estado, podamos firmar el convenio al cual se hizo compromiso y referencia en su última visita, específicamente las inversiones de 210 millones de pesos para el Dren 2A, para los diques principales como el Parque Sierra Juárez y algunos otros, y los estudios ejecutivos y proyectos de factibilidad que requieren la mayor parte de estos diques. Entonces yo espero que con esta visita podamos concretar este tema, pero sí se ha ido deteniendo por el tema de los estudios. No se tenía bien cuantificado ni validado la cantidad de escurrimientos que se tenía, la manera en que estaban escurriendo y cómo íbamos a proteger realmente, no nomás con el Dren 2A, porque te repito, esa es la manera de sacar el agua, la mayor parte del agua de la ciudad, sino cómo íbamos a proteger la parte alta de la ciudad en caso de lluvias extremas. Y yo creo que esto, ya con el proyecto validado de la Conagua, podemos estar hablando de que en la próxima visita del doctor Korenfeld ya se va a hacer una valoración ya en su conjunto. Por otro lado, Alex, bueno, pues se habla de 19 presas que están dentro de los planes de la Comisión Nacional del Agua. Algunas ya iniciaron, pero otras todavía no. Platícanos de este proyecto. Bueno, es un proyecto que anunció el señor gobernador al inicio de su administración. Se planteó al inicio del 2010, eran 18 proyectos específicamente, al final se le añadió uno. El gobierno del estado, el señor gobernador, fue el que planteó esto en su plan estatal de desarrollo, entre ellos las obras más relevantes que hasta el momento ya han sido concluidas, han sido presas en la Sierra de Chihuahua como Rochachi,
Maguarichi, presas para uso agrícola en la sierra del estado y para uso de consumo humano. Otra presa que también de gran relevancia y que ya se concluyó desde el año pasado y que estamos esperando ya nomás una visita inclusive presidencial para su inauguración, es la presa Piedras Azules en el municipio de Allende. Dos proyectos que yo creo que el año 2015 estarán teniendo un avance importante, son los proyectos de la presa de Casagrandes en el noroeste del estado y la presa La Boca en el municipio de Valleza. Con estos dos proyectos se culminan este plan tan ambicioso del gobierno del estado de llevar a cabo infraestructura hidráulica que le permita a todas las zonas rurales principalmente abastecerse de agua potable, poder abrir a cultivo y a turismo y a la pesca otras regiones que no han tenido posibilidades de este crecimiento y de ser partícipes pues de este crecimiento. Entonces regiones como Búfalo en el municipio de Allende, que en los 80s es recordado por ser un espacio de producción de enervantes, todos recordamos, y que ahora con la posibilidad de tener una presa y poder abrir a cultivo tierras con producción legal, los ejidatarios y las comunidades rurales están absolutamente pues muy emocionadas, esperando que se les haga justicia por muchas generaciones. Realmente estos proyectos, yo creo que ya con la culminación de esta administración del gobernador César Duarte y con los proyectos de La Boca y la presa Casagrandes, se le va a hacer al estado de Chihuahua, principalmente a las zonas más marginadas, una justicia que por muchas generaciones han estado esperando. Alejandro, otro de los problemas que se tuvieron en el pasado, no sé, tú platícame si ya se solucionó, era lo que decían los agricultores del estado que aparentemente hacían los menonitas y supuestamente hacían una sobreexplotación de los pozos, hacían pozos sin autorización y demás. ¿Eso en qué ha quedado? Bueno, eso lo hemos estado trabajando de una manera permanente. Mira, por muchos años tuvimos un crecimiento realmente exorbitante en el tema agrícola. No más basta con tomar un vuelo de Ciudad Juárez a la Ciudad de México o de Ciudad Juárez a la Ciudad de Chihuahua y puedes ver la cantidad de superficie agrícola que se ha abierto en los últimos años. Realmente, y no es un tema que nos preocupe como tal, porque un crecimiento del Producto Interno Bruto del sector primario en Chihuahua cerca del 20%, como fue el 2013, según lo manifiesta los datos del INEGI, es un tema sumamente importante y que debería de decirle al resto del país que Chihuahua se está convirtiendo en uno de los estados más fuertes en el tema de producción de alimentos. Entonces, ese no es el tema es a qué costo estamos haciendo esto, qué estamos permitiendo que le sucedan a diferentes regiones que no tienen capacidad de crecer a este ritmo, como regiones desérticas como el municipio de Villahumada o Ahumada, regiones que como Coyame, Ojinaga o Manuel Benavides, que las recargas de los acuíferos son tan bajas que van a tardar, el resto de la vida de 5 generaciones para ver que su recarga se vuelva a equilibrar. Entonces tenemos que ver qué posibilidades tienen los acuíferos para ver qué capacidad de crecimiento podemos darles a cada una de ellas. Entonces ese es el tema fundamental. Y por otra parte, pues que las dependencias y las instituciones que permiten este crecimiento, como lo es la Zagarpa, la Semarnat, la Profepa, la Conagua, las financieras nacional, rural, etcétera, estemos en la misma sintonía en cuanto a ese crecimiento. ¿Dónde queremos enfocar el crecimiento de Chihuahua? ¿En qué aspectos? ¿Bajo qué premisas de crecimiento? Y yo creo que todo esto viene a dar al tema de sustentabilidad. Tenemos que garantizar que el futuro de Chihuahua, particularmente, se vea y se dé en condiciones de sustentabilidad. Es una palabra que por muchos años ha estado usando principalmente un sector o un nicho que en muchas ocasiones tachamos de extremistas, pero yo creo que en estas condiciones, me ha tocado vivirlo en Conagua, tenemos que ser muy realistas. Hay regiones que no tienen capacidad para estar abriendo miles de hectáreas de superficie. Los acuíferos no van a aguantar esto por mucho tiempo y nos va a suceder en algunas regiones como ha sucedido en algunas otras partes del país. Se colapsan los acuíferos,
se ven realmente dañados y sin capacidad, y las tierras y las regiones se tienen que abandonar por completo, como sucedió en Baja California, en algunos casos, en Sonora. Entonces, yo creo que esto es lo que tenemos que buscar evitar, no acabar con los ecosistemas desérticos de Chihuahua tan hermosos que tenemos, y buscar condiciones de crecimiento realmente sustentables. En ese tema, Conagua ha estado permanentemente monitoreando las diferentes regiones, buscando que las instituciones ya nos sigan y estemos en sintonía en cuanto a ese crecimiento. Lo estamos logrando. Hay políticas públicas ya de la aplicación de recursos federales en Chihuahua específicamente, que son un ejemplo para el país, en donde la CFE ya no está actuando de una manera individual. La Zagarpa ya no está dando apoyos. Si no estamos en sintonía todos, si no se tiene garantizado y comprobado que tienen derecho a la extracción del agua, es un tema que vamos a seguir avanzando, pero teníamos que empezar por esa parte. No podíamos las instituciones estar actuando de una manera, de un crecimiento de esta manera, y cada una actuando en políticas públicas que no estaban bien coordinadas. Yo creo que ya lo logramos eso. Ahora sigue el siguiente paso, involucrar a los usuarios. Los usuarios son los actores principales de esta película, y tienen que estar muy conscientes, tenemos que estar muy conscientes de que cualquier efecto negativo en los mantos freáticos, en las condiciones de los ecosistemas en diferentes regiones, nos van a venir a repercutir en la vida de nuestros hijos o de nuestros nietos. Entonces yo creo que ese tema se está dando muy bien, los menonitas están entendiendo que las condiciones de Chihuahua y las políticas públicas del presidente de la República han cambiado. Hemos tenido reuniones permanentes con ellos, y yo creo que es un tema de que los usuarios vayan entendiendo y vayamos cambiando esa cultura. Precisamente hablando de usuarios, buenos días, Alex, te habla Gabriela Rey, agradeciendo tu tiempo y el compartir con nosotros todo lo que se está haciendo en Conagua. Alex, tú ya vas a cumplir 2 años al frente como director local. Estás hablando de avances de políticas públicas y estás hablando precisamente del trabajo pendiente con los usuarios. En este estado de contrastes y tan vasto, pues entonces esa difusión y ese manejo y ese cuidado que debemos de tener al agua, pues va a variar. Y siempre se habla de involucrar a los usuarios, pero en campañas que no van al fondo del asunto. ¿Cómo podemos hacerlo de una manera diferente en algo tan vital como es el agua? Yo creo que lo primero que tenía que suceder, Gabriela, y te agradezco mucho, me da mucho gusto saludarte en esta mañana, era lo que te comentaba. No podíamos las instituciones estar actuando de una manera y estar predicando de otra. Yo creo que eso se está logrando. Es un tema que tiene que seguir avanzando, porque lo tenemos que seguir monitoreando. Cambian los gobiernos de los 3 niveles y las políticas cambian. Yo creo que es una política de sustentabilidad que se tiene que quedar para el resto del futuro de nuestro país, no nomás para esta administración del gobierno de la República, sino para todas. Es un tema que tenemos que arraigar de raíz, y luego tenemos que irnos al siguiente paso, que es lo que te comentaba, que tenemos que lograr que los usuarios vayamos haciendo conciencia, pero de fondo. ¿Cómo? Yo creo que un tema que nosotros hemos hecho es impulsar que en la cultura del agua no nomás se dé para el tema del uso público urbano. La cultura del agua, en un 85% del uso del agua es para uso de producción de alimentos en Chihuahua, en todo el país realmente. Entonces, hemos enfocado el 100% de nuestro tiempo para educar la cultura del agua en el tema del consumo humano, y estamos fallando de una manera catastrófica en enseñar a las zonas rurales, a los usuarios, a los hijos de los productores, a hacer conciencia sobre cómo debemos de producir alimentos. Y es un tema de enseñar en las zonas rurales a nuestros hijos. Yo soy hijo de productor de toda la vida, mi padre es hijo de productor agrícola de toda la vida. Entonces tenemos que hacer conciencia desde pequeños en las zonas rurales. Tenemos que ir a llevar estos programas para empezar. Y segundo, que las políticas públicas dirigidas hacia la producción de alimentos pues vayan con uñas y dientes. No podemos tener una Semarnat y una Profepa que no tienen los elementos jurídicos para poder defender al medio ambiente, que no se puede defender solo. Entonces tenemos que modificar tanto la ley de aguas nacionales para que tenga uñas y dientes para poder hacer responsables a quienes infrinjan la ley. Es un tema que en todas las dependencias tenemos un problema muy grave. La ley no protege al medio ambiente como se lo merece. Ya lo vimos en Sonora, lo difícil que fue poder lograr que una empresa de talla internacional y una empresa como Minera México se hiciera responsable por los daños causados en el río de Sonora.
Entonces, es un ejemplo de lo que hablo de las leyes en nuestro país, que yo creo que es un tema que yo he platicado mucho con mis superiores, he platicado mucho con los diputados federales por Chihuahua. El diputado Carmen Latí en este momento se está analizando una ley de aguas nacionales que pueda tener estas específicas condiciones. La Profepa, en este momento en el Congreso de la Unión, los diputados federales están valorando una ley que realmente le permita, te pongo un ejemplo, cuando están un trabajador en un rancho abriendo tierras nuevas, tumbando mezquites o la fauna local con una máquina, un D8, un trascabo, llega la Profepa, lo detiene y él dice, no es mi rancho, yo no estoy trabajando aquí. La Profepa presenta un caso por daños a la fauna local y los jueces federales lo primero que hacen es decir, pues él no es responsable, él es un empleado. Entonces no hay manera, la ley no te permite pues sancionar a alguien de una manera merecida, a los dueños de los predios, no permite a la CFE cortarle a alguien a pesar de que puedan estar usando el agua de una manera ilegal, cortarle el suministro de energía eléctrica porque la ley no lo permite. Yo creo que tenemos que partir también de la premisa del tema de la ley porque eso nos tiene maniatados. A las dependencias nos tiene perdiendo casos y juicios de una manera permanente porque no tenemos los elementos para poder defendernos. Es sumamente complicado presentar un caso que pegue y te repito el caso de Sonora, lo complicado que puede ser defender al medio ambiente para nosotros es un tema que todos los días lo estamos peleando en las diferentes dependencias y que la mayor parte de los casos lo estamos perdiendo. Entonces es un tema de credibilidad ante los usuarios pues se va perdiendo. Hemos tenido pláticas con los jueces federales aquí en Chihuahua para que se sensibilicen en estos temas. Yo creo que también esa parte lo estamos logrando, pero sí se requiere que ese tema se avance. Y por último, que las políticas públicas de tecnificación del riego, políticas públicas de uso eficiente de la energía en los sistemas de bombeo, que es el tema fundamental aquí en Chihuahua, lo que es el bombeo, son temas que están pendientes. La reforma profunda al campo que anunció el presidente de la República sigue pendiente y yo creo que ahí es donde tenemos que dejar muy en claro que estados como Chihuahua, que son estados desérticos principalmente, y que producimos alimentos en esas condiciones, tenemos que extraer el agua de altas profundidades para poder seguir produciendo en Chihuahua, y eso nos cuesta. No tenemos de fortuna como Sonora o Sinaloa, que escurren las aguas de la Sierra de Chihuahua, y que con agua rodada pueden hacer o pueden producir alimentos a bajos costos, a diferencia de nosotros en Chihuahua, que todo lo que hagamos, en el momento, cada minuto, cada hora que está prendido un pozo, tiene un costo ante la CFE, y ahora que ya por fin se llegaron a arreglos con la CFE para evitar que sigamos en la morosidad, gran parte de los chihuahuenses que producimos en el campo chihuahuense, es un tema que nos va a afectar y nos va a afectar muy duro. Bien, Alex, pues te agradecemos que nos hayas tomado la llamada y estaremos al pendiente de estos proyectos, 19 presas para nuestro estado. Muchas gracias, Alex. Les agradezco mucho, Gabriela, un saludo a todos y que pasen un buen día.